en conciencia colectiva abordamos temas que de alguna manera están implícitos en nuestra vida cotidiana, en el día a día, y que cada uno, pues a su forma, con sus herramientas, con sus conocimientos, con su experiencia de vida, pues afronta de alguna manera u otra, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues vamos por ahí cuestionándonos, ¿no? Haciéndonos preguntas fundamentales acerca de las situaciones que vamos experimentando, pero que me parece que en la mayoría de los casos pues generalmente vamos como evadiendo o simplemente pues no logramos como reconocer de qué manera se implican estas cuestiones en nuestra vida cotidiana y de qué manera nos ayudan a vivir mejor, o en todo caso pues a lo mejor nos perjudican o nos entorpecen la vida, ¿no? Okay. Y bueno, a propósito de eso, ¿no? Partiendo de que pues son cuestiones que se viven en el día a día, aunque a veces no sepamos de alguna forma cómo aterrizarlas, me gustaría partir contando una pequeña anécdota de algo que sucedió en el fraccionamiento en donde vivo, y no digo me sucedió porque en realidad no es algo que tenga que ver conmigo, pero que de alguna manera me lo apropié. Hace un par de días, en el estacionamiento del fraccionamiento, que es un área común, había dos personas pues talando un árbol, ¿no? Okay. Lo cual pues me pareció en un principio un poco extraño. Digo, sí me generó, voy a ser sincero, me generó pues cierta incomodidad, cierta curiosidad, pero bueno, en ese mismo día resultó que no solamente se trataba de un árbol, sino que fueron dos árboles y otros dos que fueron podados de una manera excesiva, ¿no? O extrema. Entonces, la verdad es que debo admitir que no pude evitar sentir o experimentar un sentimiento de injusticia o de frustración. Y bueno, al final se sabe, entre comillas, que hay un supuesto permiso, o sea que pues el gobierno lo autorizó. Sin embargo, yo me he dado cuenta en el transcurso de estos días que cada vez que paso por ahí Hay menos. y veo, ¿no? Me genera ese sentimiento como de frustración, como de enojo, como de impotencia, pero de alguna manera también me ha servido como para preguntarme si esto que nosotros pensamos o sentimos como justicia realmente es algo intrínseco de la naturaleza o del hombre o de la vida, o más bien es algo que nos inventamos como para consolarnos un poco o para de alguna manera albergar cierta esperanza. Pero bueno, a raíz de eso, de lo principal que me di cuenta es que cuando uno está constantemente esperando alguna clase de justicia, esto se puede derivar en resentimiento. Eso me parece que es lo principal que pude corroborar en estos días, y que me parece que es algo que nos pasa a todos o a muchas personas. Y ahorita lo vamos a platicar, lo van a analizar, y espero que se pueda entender cómo la esperanza de justicia o el sentido de justicia que todos esperamos, cuando se vive en ese modo espera, termina convirtiéndose en resentimiento. Ajá. Entonces, pero bueno, yo sé que este tema de la justicia es un tanto complejo, es un tanto delicado, así que me gustaría partir de tres premisas, ¿sí? No vamos a partir de un solo concepto de justicia, sino que me gustaría dividirlo en tres facetas. ¿Sale? Por un lado tenemos la justicia como cualidad intrínseca de la naturaleza. Por otro lado tenemos la justicia como construcción social. Y por otro lado tenemos la justicia
como ideal lineal de nuestro comportamiento, por así decirlo, ¿sí? Okay. No sé si se entiende este tercer punto. Como Tiene ideal, que ver como con la moral. Más filosófico. no, más bien como ideal normativo, Ok. ajá, que tendría Más que ver como- más como con lo jurídico. Con un Sí. concepto Ok. social. E ideal jurídico que de alguna manera va a guiar o a regular nuestro comportamiento. Me parece que es necesario hacer esta distinción Ok. como para no meter todo en el mismo costal y que pueda haber cierta susceptibilidad, ¿no? Porque sí es un tema complejo, es un tema delicado. Y bueno, partiendo del aspecto de la justicia como cualidad intrínseca de la naturaleza, me parece que en eso vamos a estar de acuerdo, que la justicia como cualidad intrínseca de la naturaleza no existe. Vamos a partir de ahí. Pero precisamente por eso es que pusimos estas tres categorías, porque entonces no quiere decir que la justicia no existe. Más bien vamos a partir como cualidad intrínseca no existe, de la naturaleza no existe, porque nosotros lo hemos corroborado muchas veces, no hablo de nosotros tres, sino todos lo hemos corroborado muchas veces, que la naturaleza no actúa en función de lo que consideramos justo o no. O como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la naturaleza no tiene ninguna intencionalidad. Es decir, un terremoto no distingue entre unos u otros. Un terremoto no distingue entre buenos y malos. ¿Sí? Okay. Incluso hay personas buenas a las que les suceden cosas malas, ¿no? O es como... En teoría, ¿no? Porque al final todo se resuelve en constructo social. Sí, pero al final tenemos que partir de ahí como para poder entenderlo. O sea, si partiéramos de cualquier otra perspectiva que no tenga que ver con lo humano, me parece que no se entendería, pero precisamente lo podemos entender porque partimos desde ahí, ¿no? Entonces, es como decía Bruce Lee, por ejemplo, esperar que un tigre no te coma porque eres vegetariano, pues es un tanto ingenuo, ¿no? Es un tanto absurdo. En realidad, en la naturaleza no existe el concepto de justicia y ni siquiera se vive como algo injusto, ¿no? El león es un depredador, tiene a sus presas y las presas no van por ahí sintiendo resentimiento o rencor contra el león, ¿no? Claro, ustedes van a decir, sí se defiende, pero tiene que ver con una cuestión pues instintiva de supervivencia, pero una vez que pasa eso, el animal recupera su estado natural. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí. La justicia como cualidad intrínseca de la naturaleza no existe, ¿sale? Pero ahora sí, vamos a la parte de la justicia como construcción social, que me parece que es la que más nos interesa, ¿no? Bien, ¿de qué manera viven ustedes o de qué manera conciben ustedes la justicia? ¿Consideran que es algo que realmente exista, que tenga un impacto en la vida cotidiana, o es más una especie de ideal? La justicia es una mentira social, porque la justicia se observa desde la posición en la que nos encontramos, llámala como tú quieras, posición económica, cultural, social, etc. Si naces siendo rico, pues entonces va a ser justo que el sistema favorece a tu riqueza, y es una justicia. Pero si naces siendo pobre, entonces es injusto porque el sistema no te favorece. Entonces realmente hay una posición en la que tú naciste o en la que tú te pusiste, y de acuerdo a eso vemos la justicia, y que está muy relacionada, pero creo que es una forma errónea de verlo,
confundir justicia con desigualdad, que son dos cosas o dos conceptos totalmente diferentes, pero van un poco ligados, y al haber una desigualdad pensamos que no hay justicia, cuando no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, sí, eso sí me parece importante diferenciarlo, ¿no? Justicia, entendiéndolo ya como concepto, pues tiene que ver con esa voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde. Esa es la definición de justicia y no es mía, es una definición no tomada de un diccionario, ¿no? Digamos, en términos generales. Y que si lo pudiéramos resumir todavía más, podría ser con una sola palabra, ¿no? Que tiene que ver con equidad. No, tampoco, porque son cosas distintas. Es como, por ejemplo, la igualdad. La igualdad implicaría repartir todo en mismas partes, por así decirlo. Okay. Pero es que aquí está la cuestión, porque todos tenemos necesidades diferentes. Vamos a pensarlo así. Imaginen que yo les pido cambiar un foco y partimos de la idea de igualdad y a todos les voy a dar un banco de este tamaño. Pero entonces puede ser que Moy es más chaparrito y no alcanza. Y a lo mejor hay uno que es muy alto y pues sin problema. Ajá. Entonces la igualdad implicaría eso. Es decir, que no tomaría en cuenta ni cuánto te esforzaste tú, ni qué hiciste tú para alcanzar cierta cosa, o cuál es tu mérito. Sería repartir a todo por igual. Es como pensar, por ejemplo, en el sistema económico político, sí. Es como pensar, por ejemplo, en el comunismo, ¿no? El pensar que las riquezas y que todo debería de ser repartido en partes iguales. Por lo menos la realidad lo ha constatado muchas veces que eso no funciona. Y me parece que eso puede ser algo revelador o algo. Sí, como dicen aquí, ¿no? Que lo justo de la justicia pues es subjetivo. Y precisamente partiendo de este ejemplo de la economía, eso realmente es una injusticia. No significa que yo esté en contra o a favor de los pobres o de los ricos, pero normalmente lo que buscan los gobiernos es cuando hay una diferencia muy marcada entre riqueza y pobreza, buscan de una forma compensar a la pobreza. En términos económicos. En términos económicos, y entonces ¿qué se busca? Programas sociales. Pero ¿y a quién se le quita? Al rico. Entonces, eso realmente es una injusticia. Porque le estás quitando a alguien que deja tú si te gustaron las formas o no, pero de algún modo se lo ganó. Entonces generó esa riqueza, y como por qué razón alguien más te quitaría algo de tu propiedad para dárselo a alguien más, buscando una justicia económica. Entonces se genera una injusticia, quitándole a uno para darle a otro. Ok, totalmente de acuerdo. Es como una contradicción dentro del tema, ¿no? Pero también la justicia, a mí me queda claro que depende de la perspectiva de cada quien. O sea, lo que para mí es justo, posiblemente para ti no lo sea. Claro. Y eso está determinado de acuerdo a nuestra experiencia directa, a esos acontecimientos que nos marcaron, ya sea de manera positiva o negativa, y que pueden influir en una toma de decisiones o una reacción a dicho evento, ¿no? Sí, y que más bien sería una experiencia relativa, ¿no? No directa a lo mejor, porque la experiencia relativa tiene que ver con tal cual nuestra experiencia humana en cualquier aspecto, ¿no? Y que digamos, tuviste una mala experiencia, a lo mejor un día fuiste explotado en el trabajo, a lo mejor un día tu jefe no fue justo contigo en algún aspecto, y de alguna forma tú viviste una injusticia, ¿no? En ese sentido. Pero la experiencia directa más bien nos arrojaría algo más cercano a lo que podría ser la justicia en un sentido ideal. Pero justamente me parece que ese es el meollo del asunto, porque históricamente, desde hace miles de años, se concibe la idea de justicia desde los romanos, pero no se ha logrado llegar a un acuerdo
o a un consenso de lo que representaría lo justo para cada quien. Entonces, es ahí la cuestión, que es un tema meramente subjetivo, es decir, que tiene que ver con la perspectiva desde donde tú lo ves, Sí. porque a lo mejor sí, para el rico podría ser para el rico podría ser una injusticia que le quiten a él para darle a los demás, pero a lo mejor el que vive en la pobreza, pues se vive todo el tiempo en una injusticia, porque a lo mejor se siente explotado, porque a lo mejor siente que no le pagan lo suficiente o lo que corresponde a su esfuerzo y demás. Entonces es un tema muy subjetivo, por eso les digo, es un tema también muy complejo, ¿no? Y un poco delicado. Sí, y que partiendo de esta parte donde puede ser injusto o que eres explotado, al final el mercado es el que manda. No hay un agente como tal que diga el mercado va a estar así. Bueno, Porque son decisiones de millones de personas que aceptaron un intercambio. digo, Y ese intercambio es lo que va a detonar el mercado. Entonces, si en algún punto tú me pagaste el aguacate a 100 pesos, ajá. pues entonces es lo que va a detonar el mercado y todo va a ser desde ese punto. Entonces, no hubo un agente que determinara que esto va a ser así. Simplemente fueron decisiones que se fueron tomando individuales y fueron intercambios, y estos intercambios van marcando la pauta, y entonces no podríamos hablar de justicia o injusticia porque es algo que emergió naturalmente. Sí, y que bueno, la verdad es que la idea no es meternos al tema político porque es otro asunto, Sí. pero creo que nos sirve como para ejemplificar precisamente esta parte, ¿no? Bien o mal, nos guste o no, seamos partidarios o no del capitalismo, digo, con todos sus desencantos, con todas sus virtudes, con todo lo que conlleva el capitalismo, y no lo digo yo, en realidad pues hay muchos pues filósofos, historiadores que lo corroboran, se ha dado de manera natural precisamente por lo que dices, porque esta parte del intercambio, del trueque, del intercambio de valores es algo que se ha dado siempre, de alguna u otra manera. Y por ejemplo, en este sentido, y que nos permite explicar por qué la justicia sirve como un ideal pero no sirve en la práctica, tiene que ver precisamente, la política nos puede arrojar una visión muy clara de eso, porque todos sabemos, existe por ejemplo el socialismo, existe el comunismo, que como ideales son muy buenos, la verdad es que como ideales son buenísimos. O sea, ustedes pueden analizar lo que plantea un gobierno socialista y de verdad que, como dicen, no encuentras fallas en su lógica, pero en la práctica no funciona. Y eso se ha corroborado una y otra vez. En la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque entramos a un tema que tiene que ver con el poder, por ejemplo. Es decir, ¿quiénes son los que dictaminan las reglas, las leyes? ¿Quiénes son los que dictaminan la verdad? Pues los que están en el poder mediático, ¿sí? Es decir, en algún momento, y creo que eso siempre ha pasado, aquellos que controlan los medios de comunicación son los que dictan qué es la verdad. Ajá, pero lo hemos visto a través de la historia. Sí, puede caer alguien del poder, puede caer una cabeza del poder, llega otra que podría haber surgido desde abajo, no importa, llega otra y solamente el poder cambia de dueño, cambia de manos, pero al final se sigue ejerciendo, se sigue perpetuando esa desigualdad, por así decirlo, que es lo que se vive como injusticia constantemente. Me queda claro que la injusticia, digo, partiendo desde ese punto en donde es un ideal, para mí también sí la injusticia o justicia es un ideal, y concuerdo contigo perfectamente de que quien dicta lo que es justo, lo que es injusto, es quien está en la cúspide, hablando en esos términos, ¿no? Quien tenga el poder, quien gana, quien sea el que mantiene el control, es el que de cierta forma dicta lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, lo que es justo y lo que no. Okay. Ya hablamos que es la justicia, y dependiendo de cada individuo, es mera perspectiva de cada uno, ¿no? Sí. Pero también existe otra parte
en donde socialmente hablando en términos de justicia social, hay ocasiones en las que sí hay una justicia o un pensamiento que es colectivo. No sé si han observado esta parte en donde hay una noticia X, ¿no? Por poner un ejemplo, la policía de tal estado agarró les cayeron en la movida a X delincuentes, ¿no? Uh-huh. Y de manera colectiva, muchas personas, digo, a lo mejor lo puedo constatar por medio de las redes sociales, ¿no? Que en los comentarios y demás, que qué bueno que los agarraron y una rata más y bla, bla, bla. O menos. O menos, ¿no? O una rata más en el calabozo. Entonces, concuerdo que sí es muy subjetiva porque depende de cada individuo, pero también hay ciertas situaciones que lo hacen colectivo y de cierta forma eso es lo que verdaderamente pudiera enriquecer este ideal que muchas de las veces, como lo comentas, se puede tornar utópico, ¿no? Así como el socialismo y como muchas otras corrientes ideológicas. Como la democracia, que me parece que es otro tema. Es que muy similar al concepto de justicia en el sentido de que podría ser simplemente un ideal, algo con lo que de alguna forma nos consolamos, pero bueno, ahorita vamos a llegar a un punto más práctico de la justicia en donde considero que sí tendría que ser, bueno, independientemente de si la vida es justa o no, o el mundo es justo o no, me parece que tampoco tendríamos que echar por la borda el ideal de la justicia, pensando que al final es una utopía y que es algo que no se va a cumplir y que es algo irresoluble. Yo creo que tampoco, pero bueno, ahorita porque, sigamos eso. Sí, bueno, tomando en cuenta lo que decía Fabián, la justicia, pues al final es quién determinó que era justo y que no. Es una construcción social. Uh-huh. Pensemos en el cuento de los 3 cerditos y el lobo. De los 7 cerditos. Pues todos sabemos la historia. El lobo intenta comerse a los cerditos. Uno construye una casa de paja, si no mal recuerdo, uno de madera y el otro de ladrillo. Entonces el lobo tira las primeras 2 casas, que es la de paja y la de madera. Entonces se van con el cerdito que construyó la de ladrillo. Cualquiera podría pensar que es injusto que el lobo se quede sin comer, o podríamos pensar que es injusto que los 2 cerditos huevones se vayan con el hermano que pues sí le chambeó. Y podríamos pensar que es injusto que de pronto el hermano de la casa de ladrillos les cobrara renta a los hermanos, porque aparte pues les salvó la vida, ¿no? Ajá. Pero alguien más podría pensar que es injusto un ecologista, que por qué alguien construyó en el bosque. Y necesitaba, y quien construyó esa casa o ese hogar la necesitaba. Entonces podría llegar un cazador y a lo mejor matar al lobo, y entonces pensaríamos que es injusto que alguien haya matado al lobo. Entonces, desde cada punto, de cada perspectiva, todo va a parecer una injusticia. O justo o injusto. O justo o injusto. Pero entonces, ¿quién determina en qué momento es justo? Y como yo decía, al final fueron decisiones de millones de personas que se fueron tomando poco a poco, pero fueron individuales. Claro. Como el aceptar ciertas cosas, el pretender que no merecemos otras tantas. Bien, entonces podemos decir que a la práctica, la justicia, por lo que acabamos de hablar, la definimos nosotros mismos, ¿no? Justo o injusto. Y cuando se vuelve algo colectivo y que ayuda a mantener un control, por así llamarlo, ¿se podría decir que esa es la justicia? No, bueno, creo que por suerte en algún momento, y creo que eso se lo debemos mucho a los filósofos con sus preguntas más profundas y fundamentales, en algún momento se supo que esta cuestión de la justicia pues tenía que ver con una concepción muy subjetiva, ¿no? Y por suerte, me parece que por suerte,
aunque ya si hablamos del tema de si se lleva a cabo como debería o no, ya es otra cosa, pero me parece que por suerte existe la justicia como entidad jurídica, porque ahí es donde a lo mejor sí hay un consenso. Vuelvo a lo mismo, que se haga como debería de ser o no es otra cosa. Sí, que volvemos a pero lo sí mismo hay un porque- lineamiento, sí hay un establecimiento, un consenso de la justicia desde una perspectiva jurídica de lo que debería de ser, de que lo que le corresponde a cada uno en distintas situaciones. Pero aún así, nosotros vemos que en la cuestión jurídica hay muchos casos que se someten a la interpretación de un abogado, de un juez, pero me parece que eso hasta cierto punto es algo casi irresoluble, porque no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de ser seres de lenguaje, seres simbólicos, seres subjetivos. Entonces, claro, sí es una ayuda, sí es un apoyo, pero pues siempre va a existir como esta parte de la interpretación. Ahora, me gustaría que nos preguntáramos, ya para ir cerrando, digamos, ¿cómo podemos vivir en un mundo o cómo deberíamos de afrontar una vida en un mundo donde pareciera que la injusticia, o que más bien que la justicia, siempre se queda como una posibilidad? Es decir, volviendo al ejemplo de lo que me pasó a mí, de lo que nos puede pasar a todos, cuando una persona está esperando que la vida sea justa, cuando una persona está esperando que las circunstancias sean justas, y no solamente en cuestión de actos, a veces también tiene que ver con cuestiones emocionales, y de hecho pasa muchas veces. Es decir, ¿cuántas veces no estamos esperando a que una persona nos pida una disculpa? ¿Cuántas veces no estamos esperando a que una persona reconozca un error o reconozca algo que nosotros sentimos que nos dañó? Y al estar en ese modo espera, es cuando se deriva el sufrimiento, es cuando se deriva el resentimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, de una manera más inteligente, habitar este mundo en donde la justicia pareciera ser más un ideal que un acto? Pues que nos lleve precisamente a liberarnos un poco del sufrimiento, del resentimiento, de la frustración, del enojo. Justo ese es un tema que, justamente, es un tema, bueno, no un tema, sino más bien era como que el punto al que me gustaría que llegáramos, ¿no? Justamente porque muchas de las veces, digo, hablando en términos psicológicos y hablando de las 5 heridas del alma, una de las 5 heridas del alma es la injusticia, ¿no? Y normalmente esta herida, a través del paso de los años, nos va marcando de diferentes formas, pero bueno, de acuerdo a lo que ya platicamos, pues es mera perspectiva de cada quien, ¿no? Pero, bueno, ¿consideras, en la actualidad, actualmente en este momento, consideras que alguien o tu entorno o la vida es injusta contigo en este momento? ¿O en algún momento alguien? Es que justamente es a lo que voy, porque mira, muchas de las veces crecemos como niños, no sabemos discernir entre pues lo que debería ser o no debería de ser, no podemos tomar decisiones propias en ese momento, ¿no? Entonces muchas de las veces yo, a través de, digo, en experiencia propia y en demás ámbitos donde me he desarrollado, justamente una de estas heridas muy marcadas es esta, ¿no? La parte de la injusticia, en donde como niño no sabes discernir lo que debería de ser o lo que no debería de ser. Entonces, conforme vas creciendo, si no sabes tomar decisiones, o si no hay una guía, o si simplemente elegimos ignorar, simplemente nos la pasamos en el papel de víctima, ¿no? Se suelen pasar en el papel de víctima, echándole la culpa a lo mejor al papá, a la mamá, a los hermanos, a alguien que te haya dañado. Y puedes decir bien que ha sido una injusticia lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, o lo que no hayan hecho, ¿no?
Sí, justamente escuchaba a propósito de eso una frase de una señora que no sé su nombre, pero un reel que vi. Es una señora española, seguramente la han visto alguna vez, una señora como afro, no sé, trencitas, que decía: yo prefiero 1000 veces a un culpable arrepentido que a una víctima instalada. Es decir, a una víctima instalada en el victimismo. Pero bueno, habría que aceptar, habría que reconocer que hay gente que realmente ha sido dañada, presa de una injusticia, que ha sido dañada, eso sí. Pero una cosa es haber sido víctima una vez, es decir, porque a lo mejor te robaron, porque a lo mejor te asaltaron, o bueno, sabemos que pasan cosas mucho peores, ¿no? Y otra cosa es instalarte ya de manera perpetua en la posición de víctima. Así es. ¿Sí? O sea, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿qué me consoló de alguna manera a mí? ¿Qué me ayudó a salir como ya de ese estado, ¿no?, en el que estaba en este aspecto de los árboles? Pues que sinceramente la verdad es que, mira, yo lo pienso y digo, ok, me parece que una persona al final toma decisiones y es responsable de muchas cosas. O sea, de ciertas decisiones, de ciertas acciones. Una persona tiene voluntad, tiene intencionalidad, tiene muchas cosas, pero un árbol no. O sea, un árbol no se puede defender contra algo así, ¿no? Es eso quizás lo que me generó como ese sentimiento de injusticia, de frustración. Pero por otro lado, precisamente yo me preguntaba, ¿cómo podría yo ya no olvidarlo, pero o sea, que eso dejara de afectarme? Y precisamente lo asocié de alguna manera con la responsabilidad, pero no la responsabilidad como culpa, porque eso cambia absolutamente todo. Es decir, alguien que ha sido presa de una injusticia, es decir, que ha sido víctima de algo, de algún delito, de alguna atrocidad, no puede tener culpa. O sea, no puede tener culpa de eso. Imaginen, por ejemplo, un niño que ha sido víctima de alguna atrocidad, de algo provocado por otro ser humano de manera intencional y con alevosía y ventaja. Un abuso sexual, por ejemplo, no puede tener culpa de eso. O sea, no es ese tipo de responsabilidad, más bien tomando la responsabilidad tal cual desde su significado, es decir, esa capacidad de respuesta. O sea, ¿qué decides hacer tú con lo que te tocó vivir? Y que me parece que por muy malo que sea el escenario, es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Qué quiero hacer con esto que me tocó vivir? Y ya para cerrar mi participación, digamos, yo lo resumiría en que la justicia está muy bien como ideal, pero me parece, por otro lado, que no podemos construir una vida esperando que la vida o el mundo sea justo. Es decir, que tarde o temprano nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué quiero hacer o qué decido hacer con esto que me tocó vivir? Y cómo respondería yo ya en la vida cotidiana, en el día a día respecto a eso. Digo, ok, me parece que esto no tuvo que haber pasado, esto no debería de haber pasado, pero ya pasó. Ya no puedo hacer nada desde mi posición de individuo como para evitarlo o tomar represalias, no. ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición? Sinceramente, lo que está más a mi alcance, a mi mano, en primera, actuar yo desde lo que considero correcto, es decir, adoptar yo una postura ética ante la vida, de decir, en el momento de la elección, ¿qué decido hacer yo? Si yo sé qué es lo correcto y sé qué es lo incorrecto, ¿qué decido hacer yo en ese momento? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver con mi familia, digamos, más específicamente con mi hijo? De decir, ¿cómo voy a hacer yo para que la naturaleza, para que las personas
se sientan seguros con él, para que se sientan a salvo con él, o sea, que sea una persona confiable y que sea una persona que pueda contribuir de alguna forma a mejorar el mundo en algún aspecto, ¿no? Entonces creo que de esa manera es como yo logré como asumir esa responsabilidad, ¿no? Y esa sería mi postura. Me parece que cada quien tendría que encontrar la suya. Bien, sí, digo, retrocediendo un poquito y igual también ya para ir, bueno, más bien ya para cerrar, ¿no? Justamente lo que platicaba hace rato de que una injusticia con el paso de los años y muy repetitiva puede generar el papel de víctima, y como consecuencia de esto, corroborando lo que dijiste al principio, ¿no? Que en su momento, después de ser víctima, de estar en el papel de víctima durante mucho tiempo, logras o se logra crear un resentimiento hacia X, Y persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de poder salir de pues al final del papel de víctima, ¿no? Y hablando aterrizados, sin meterle la parte de justicia o injusticia, pues yo creo que justamente también depende de el tomar responsabilidad de el aquí y el ahora, ¿no? A lo mejor para mí, y para poder hacer parte de lo que a mí me corresponde y poder contribuir a un mundo en la situación en la que tú nos acabas de contar, a lo mejor no está en mis manos el poder decirle sí o no tales o cortes este árbol, pero a lo mejor yo digo, pues a lo mejor nada me cuesta con ir a un invernadero o a un vivero, compro un árbol o un par de árboles, voy y lo planto en un lugar en donde posiblemente haga falta, ¿no? Y cometes una injusticia, ¿no? Por eso te digo que cada quien tiene Exacto. que encontrar Sí. su forma, pero bueno, sí me gustaría recalcar que en ese sentido, cuando hablamos de responsabilidad, no es desde la culpa, sino desde Claro, esa capacidad de de respuesta. resolver. De respuesta. Sí, es que yo creo que tiene que ver más con la causa y efecto, Ok. que precisamente va ligado con nuestro accionar diario. Desde qué hacemos, cómo nos comportamos, en esa parte de Coherencia. qué haces cuando nadie te está viendo. Ujú. Luego me ha pasado que voy comiendo chicle y ya no lo quiero y estoy a punto de tirarlo en el piso. Ok. Y siempre se me viene solamente, ¿no? De qué haces cuando nadie te ve. Y podría decir, pues lo tiras. Soy yo. Ajá. Pero Lo tira y luego se lo come con tierra. esos pequeños detalles Ujú. que podrían parecer insignificantes, porque a lo mejor lo tiro y tú tenías una junta de negocios y lo pisas y ya fue una injusticia para ti. Sí, Pero estás precisamente es como comprendiendo, una cadenita que vamos generando todo el tiempo. Ese accionar de un individuo al final se vuelve algo colectivo. Como, no he visto la película de Cadena de Favores, pero yo me imagino algo así. ¿no? Ok. Donde tú haces un favor y se va devolviendo. Entonces, es la única forma en la que yo podría encontrar a lo mejor justicia, y que ya lo hemos platicado, donde como individuos nos vamos a la cama y sabes que no le hiciste daño a nadie, que estás haciendo las cosas bien. Ok. Y ojo, que no entremos en la parte de que, porque decimos, pues que yo trabajo, no me meto con nadie, pero tampoco genero nada. O sea, no genero nada bueno para mi entorno. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Y tomando de referencia lo que decía Abraham, yo me acuerdo de niños, que en vacaciones, pues luego teníamos que trabajar y venían mis primos de vacaciones y mi papá nos decía que podíamos salir, pero hasta que termináramos de trabajar. Y pensabas, en algún punto, pues sí renegabas y pensabas que porque tú no podías hacer eso. Como esa
es sentido de injusticia, si lo quieres ver así. Impotencia, Impotencia y demás. frustración. Pero, como decía Abraham, debes hacer tu mejor esfuerzo porque al final es lo mejor que puedes hacer en cualquier situación. Entonces, partir desde ahí, desde cómo actúo en la posición en la que yo estoy. Porque siempre estamos en el modo espera donde vemos que está ocurriendo algo que a lo mejor pensamos que es injusto, pero no hacemos nada. Como el simple hecho de decir, pues lo vamos a marcar a la policía o... Sí, es que eso no lo puedo decir al aire porque Sí. No, pero tenían problemas. pero cosas así, ¿no? Bueno, Sí, que la verdad bueno, dudo mucho que la gente que hizo eso vea este tipo de contenido. Que igual Pero tiene que ver con ese sentido de responsabilidad, ¿no? De qué forma estoy Capacidad de aporto respuesta. a este Sí. mundo. Y sí, son como que ejemplos muy prácticos de la vida cotidiana en donde es muy bien aplicados. Entonces sí, también estoy de acuerdo contigo. Si actuamos con integridad y de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Es como podríamos aportar ese granito que nos corresponde, simplemente. Sí, ojo, nada más sin estar esperando que la claro. vida nos corresponda o que el universo nos corresponda, porque si no, entonces empezamos de nuevo desde cero. Claro, no digo, Sí. si lo vas a hacer, hazlo porque te nace, ¿no? Porque verdaderamente lo quieres hacer, no sin pretensiones, más bien. Sí, que vuelvo a lo mismo, sería causa y efecto. Sí, pero bueno, cuando decimos eso, causa y efecto, ya Sí, pretendes que es te como regrese. no, claro. Entonces, No, simplemente que el es universo darlo y actúa ya. de esa forma y Ajá. No, o necesariamente. sea, en el sentido de que va a ser hablando de si la vida va a ser justa o injusta, pues vas a estar de acuerdo a, Pues prefiero que sea justo. a cómo actúes. O a la respuesta, a la capacidad que tengas para responder a algo que... Sí, porque podríamos pensar, hemos hablado que vivir en el modo siembra. Podríamos pensar en un agricultor que trabaja su tierra todo el año y de pronto pues llueve más de lo esperado y su tierra, su cosecha pues se echa a perder Y no deja de hacerlo. y no deja de hacer. Al siguiente año lo va a hacer Entonces, otra vez. podríamos pensar que es injusto, pero tiene que ver precisamente con cómo respondemos a tal situación. Sí, pero si actuó con responsabilidad, estuvo consciente desde un principio que podía pasar eso. Y acepta Exacto. el acontecimiento como tal, y no por eso quiere decir que se va a quedar ahí otros 20 años esperando a que le den ganas de volver a hacerlo. Simplemente Sí. lo vuelve a hacer. A la pregunta que hacía hace rato, yo creo que la respuesta es la aceptación. ¿Cómo salimos del modo víctima? Me parece que tiene que ver con la aceptación. Y si quieren, después hablamos de la aceptación. Y que ya no habría un resentimiento ante esa situación. Porque te haces responsable de tu propia vida. Vale, bueno, pues nos vemos el próximo episodio.